Muy buenos días, muchachos. El día de hoy, en su clase de Procedimiento Penal 1, vamos a dialogar sobre los diferentes sistemas de enjuiciamiento penal que se encuentran vigentes en este momento en el Estado colombiano. Eh, Quiero hacer la claridad que hablaremos sobre los sistemas jurídico-penales vigentes de manera ordinaria, ya que no haremos alusión a aquellos sistemas especiales, como pueden ser los sistemas implementados por los acuerdos de paz, como el caso de la JEP, o los otros sistemas que se encuentran vigentes para juzgar los delitos cometidos por los paramilitares que resultó del acuerdo de paz que se realizó con estos grupos al margen de la ley, sino que concretamente nos vamos a hacer alusión con los sistemas jurídicos ordinarios y que se escapan también a los sistemas de la jurisdicción penal militar, que tampoco voy a hacer alusión a ellos, por lo menos no en este video. Desde este punto de vista, iniciaremos conversando lo relacionado a los sistemas de enjuiciamiento penal que trajo la ley 600, el cual, como ya habíamos conversado en la clase anterior, hace relación a un sistema mixto con tendencia inquisitiva. Igualmente haremos alusión a lo que tiene que ver con el sistema de la ley 906, que, como ustedes saben, introdujo en Colombia lo que fue el sistema penal acusatorio, el cual se dio gracias a las modificaciones constitucionales que se dieron a partir del acto legislativo 003 del año 2002. Posteriormente vamos a hacer alusión a lo que es la ley 1826, que como sabemos es un sistema penal abreviado, digamos que tiene las características del sistema acusatorio, pero tiene las connotaciones de ser abreviado, y esta ley ya tiene unos 3 años de vigencia, desde el año 2017, en la cual se hizo relación a unos delitos concretos que se van a manejar por este sistema de enjuiciamiento abreviado. Pero bien, sin más preámbulos, vamos a compartir un poco de pantalla y vamos a dialogar sobre estos sistemas de enjuiciamiento que tenemos vigentes el día de hoy en Colombia. Vamos a compartir pantalla acá. Vamos a, okay. Bien. Tal como habíamos anticipado en Colombia, los sistemas de enjuiciamiento a los que vamos a hacer la alusión son el de la ley 600 del año 2000, que es un sistema mixto con tendencia inquisitiva; el sistema de la ley 906 del año 2004, que es un sistema penal con tendencia acusatoria; y en la ley 1826 de 2017, el cual habíamos dicho que era un sistema de procedimiento abreviado. Pues bien, en lo que hace alusión a la ley 600 del año 2000, que como dijimos trajo un sistema penal mixto con tendencia inquisitivo, tendríamos que decir que este procedimiento en términos generales se dividía en 3 etapas. La etapa de investigación previa, la etapa de instrucción sumario, que es una etapa pues propiamente investigativa, y la etapa de juicio. Es importante resaltar, y en este punto hacer la claridad de forma inmediata, que no siempre, bajo la perspectiva de la ley 600 del año 2000, se daba esta primera etapa de investigación previa. Es decir, esta etapa era casi que optativa o opcional de la fiscalía, y se daba cuando el fiscal consideraba que no había claridad respecto a 2 aspectos fundamentales que, como ya veremos en el transcurso de estos 2 semestres que van a estar conmigo, son fundamentales para el proceso o digamos para las funciones que ejerce la Fiscalía dentro del sistema penal acusatorio. Y es básicamente cuando no se tenga claridad sobre la existencia de un hecho jurídicamente relevante que tenga connotaciones penales, es decir, cuando no se tenga conocimiento de la existencia de un hecho con connotaciones de carácter penal, sería, digamos, el primer punto en el cual se acudía a la etapa de investigación previa; o segundo, cuando no se tenía certeza sobre quién había sido el autor de la conducta punible. Es decir, cuando se daba una determinada situación, ejemplo, supongamos que el día de hoy alguno de ustedes llega a su casa, un apartamento, y encuentra su apartamento totalmente saqueado. Claramente existe un hecho punible. A ustedes le robaron, pero no tienen conocimiento quién les robó, porque obviamente, a menos que tengan de pronto una cámara de seguridad en su casa, pueden determinar quién pudo haber sido la persona que entró e ingresó a robarles. Pero desde ese punto de vista, como ustedes no tienen conocimiento, ustedes iban, colocaban una denuncia contra personas indeterminadas,
y la fiscalía iniciaba una investigación previa para tratar de establecer la identificación de esa persona que cometió el hecho punible. O en otros casos, cuando no se tenía conocimiento sobre si el hecho era jurídicamente relevante dentro de lo que era el procedimiento penal, como por ejemplo, encontramos una persona guindada de una cabuya, ahorcado, podría suceder dos cosas: o la persona había sido asesinada o se había suicidado. Si había sido asesinada, era un hecho jurídicamente relevante y se tenía que investigar la posible comisión de un delito de homicidio, pero si la persona se había suicidado, ese es un hecho que a la luz del ordenamiento jurídico penal colombiano no es punible, a menos que se analice lo relacionado con el delito de instigación al suicidio. Bien, entonces desde ese punto de vista tenemos que la etapa de investigación previa, si se daba, comenzaba con la noticia criminal. Ya habíamos conversado hace 8 días acerca de cómo en Colombia la noticia criminal es el mecanismo por medio del cual se lleva al conocimiento de la autoridad competente la existencia o la realización de una conducta punible. Desde este punto de vista tenemos que la noticia criminal se puede dar para el caso de los delitos investigables de oficio. Se permite que el Estado inicie de manera directa la investigación o que se recepcione algún tipo de denuncia. Y en lo relacionado a los delitos que no son investigables de oficio, es decir, los querellables, admiten una querella, el cual tiene que tener como características primordiales que la conducta, pues, que no haya operado la caducidad de la misma, que la persona que interpone la denuncia sea realmente el querellante legítimo. Además de eso, es importante también establecer que efectivamente pues la querella que se interpuso tiene la característica de ser desistible y otras características que tuvimos la oportunidad de conversar hace 8 días. Bien, a este punto es importante establecer que una vez se iniciaba la noticia criminal, se emitía por parte de la Fiscalía una resolución de apertura de la investigación previa. Quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que una de las diferencias más sustanciales que podríamos decir que tenía la Ley 600 frente a la Ley 906 es que las dos primeras etapas, estoy concretamente refiriéndome a la etapa de investigación previa si se daba y a la etapa de instrucción o sumario, se caracterizaban porque tenían o estaban regidas o gobernadas por la Fiscalía, es decir, el fiscal era el rector, el presidente de estas dos etapas. Y desde ese punto de vista, quiere decir que el fiscal tenía funciones jurisdiccionales. Y ya vamos a ver que existen una cantidad de actos que realizaba el fiscal con fundamento de esas funciones jurisdiccionales que se tenían. Amén de observar que también existe una característica primordial dentro del sistema de la Ley 600 que no está en la Ley 906, y es ese principio de permanencia de la prueba. Es decir, lo que se recaudaba como prueba en las etapas primarias del proceso, en la etapa de investigación previa, incluso que se anexaban a la misma noticia criminal, nacían como pruebas desde el momento que llegaban al proceso hasta el momento en que se fallaba en la etapa de juicio. Es decir, sobrevivían como prueba durante todo el proceso, a diferencia de lo que pasa en la Ley 906, que como ya vamos a ver, únicamente viene siendo prueba lo que se practica en la audiencia de juicio oral y público en presencia del juez y en presencia de la contraparte. Entonces, volviendo a la etapa de investigación previa, tenemos que la Fiscalía emitía una resolución de apertura de la investigación previa. En esta resolución ordenaba la práctica de pruebas y ordenaba la realización de una versión libre, que no es más que una declaración que se le permitía dar a una persona que de pronto pudiera resultar como sospechoso de haber sido la que cometió el hecho, para que esta persona de forma libre, voluntaria, y en presencia de su abogado realizara una declaración sobre los hechos, tratando de establecer, digamos, un primer acercamiento a lo que era su defensa. Pues bien, cuando ya se realizaban o se practicaban las pruebas que habría lugar a realizar en estas etapas primarias del proceso, se me ocurre en este momento como por ejemplo en lo que dijimos hace un momento de una persona que se ahorcó, que no sabemos si fue un suicidio o fue de pronto un homicidio, ya habría que determinar en ese momento algunas pruebas de tipo médico-legista para determinar si existen en el cuerpo
algún tipo de marca que permite inferir que esa persona pudo haber tenido, se me ocurre de pronto un forcejeo o algo que permita dar luces, que lo que pudo haber existido ahí fue un homicidio y no simplemente un suicidio. Bien, continuando entonces, tenemos que la resolución de apertura de la investigación era la decisión que podía tomar la Fiscalía para iniciar el proceso y de esa manera irnos a lo que era la etapa de instrucción o sumario. De lo contrario, si la Fiscalía consideraba que el acervo probatorio que había recogido en esa primera etapa del proceso no se podía concluir, la existencia de una conducta jurídicamente relevante en materia penal o no se podría establecer la identificación de un posible autor de esa conducta punible, emitía una resolución inhibitoria. Bien, desde ese punto de vista tenemos entonces que la Fiscalía se inhibía de iniciar la investigación penal, es decir, no la iniciaba. Y esa decisión era susceptible de recursos, los cuales eran resueltos por la misma Fiscalía General de la Nación. Fíjense que en esta primera etapa no entra o no tiene ningún tipo de participación, ningún tipo de juez, que también va a ser una de las diferencias sustanciales que vamos a observar ahora que veamos la Ley 906, porque acá en la Ley 906 sí entra un juez en etapas, por lo menos de indagación e investigación, que son las primeras etapas del procedimiento penal colombiano acusatorio. Observamos la presencia de un juez de control de garantía frente al cual asume todas las funciones jurisdiccionales que anteriormente estaban en cabeza de la Fiscalía. Bien. Posteriormente, si se daba esa resolución de apertura de la investigación, se abría lo que era la etapa de instrucción, investigación o sumario, en la cual la Fiscalía también ordenaba la práctica de unas pruebas y se ordenaba escuchar a la persona que se había identificado como autor o partícipe o posible autor o partícipe de la conducta, se ordenaba escucharlo en indagatoria. Es importante tener claro que si no se tenía por lo menos un sospechoso, por decirlo de alguna manera, de que esa persona había cometido la conducta punible que se estaba investigando por la Fiscalía, obviamente que no podíamos abrir la etapa de investigación sumaria. Si no se lograba identificar un posible autor de la conducta, la Fiscalía tenía que inhibirse de iniciar la investigación y dar una resolución inhibitoria. Pero si ya se tenía identificada una persona, era precisamente a la persona que era llamada a realizar o ser escuchada en indagatoria. La Fiscalía en esta etapa procesal, y es válido decirlo en este momento, como habíamos mencionado hace un rato, tenía unas funciones jurisdiccionales y por lo tanto podía incluso emitir órdenes de captura. Esto es impensable en desarrollo de la ley 906, pero en la ley 600 se podían emitir órdenes de captura. Entonces se ordenaba capturar a la persona con fines de ser escuchado en indagatoria, y cuando se capturaba a esa persona era llevado ante un fiscal. El fiscal lo escuchaba en indagatoria, que es, valga decir en este momento, también se conocía como la injurada, y se conocía como la injurada porque obviamente la persona no se le podía tomar juramento al momento de rendir esta indagatoria, porque de una u otra forma nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, y eso es un derecho constitucional y que también está respaldado por las normas legales de derecho penal, que hacen que la persona no se le pueda recibir ninguna declaración que pueda tener connotaciones de reconocimiento de responsabilidad penal bajo la gravedad de juramento. Entonces la persona lo que hacía que era que en presencia de su abogado, era obligatoria la presencia del abogado, daba su versión o su declaración sobre los hechos, lo cual constituía también un mecanismo de defensa. Luego de ser escuchado a la persona en indagatoria, la Fiscalía tenía la posibilidad de resolver la situación jurídica de la persona, es decir, podía imponer o no una medida de aseguramiento para asegurar de forma cautelar la presencia de esta persona durante el resto del proceso. Así las cosas, tenemos que otra de las facultades jurisdiccionales que estaban en cabeza de la Fiscalía era la posibilidad de admitir una demanda de parte civil. Esta también es una diferencia sustancial, como ya vamos a ver con la ley 906, puesto que en la ley 906 no se da una parte civil, es decir, no se da una persona que actúa dentro del proceso
como parte civil, sino que si existe por lo menos el caso de los representantes de víctimas, en caso de que se pretenda por parte de ellos reclamar algún tipo de derecho patrimonial derivado de la comisión de la conducta punible, se debe hacer a través de un incidente de reparación integral a la víctima, el cual se desarrolla hasta 30 días después, o se puede presentar hasta 30 días después de ejecutoriada la sentencia de carácter condenatorio, lo que indica que si la sentencia es absolutoria, obviamente que no hay posibilidades de instaurar ese incidente de reparación integral a la víctima. Entonces, el fiscal tenía la posibilidad de literalmente de admitir o inadmitir la demanda de parte civil, que no es más que una demanda como la que se pueden presentar ante cualquier juez civil o ante la jurisdicción civil, en donde se establecen unas pretensiones indemnizatorias derivadas de la comisión de una conducta punible. Todos sabemos que los delitos son fuente de obligaciones y cuando una persona realiza una acción, sea a título de dolo o de culpa, va a derivar una responsabilidad civil más allá de la responsabilidad penal, pero acá en la ley 600, digamos que ambos procesos iban de la mano y se seguían por dentro de la jurisdicción penal, a menos que la persona de manera voluntaria hubiese decidido seguirlo por otra jurisdicción, como el caso de presentar una demanda civil por perjuicio, etc. Bien, se practicaban pruebas en esta etapa, ya habíamos dicho que había un principio de permanencia de las pruebas, entonces las pruebas que ordenaban practicarse por parte del fiscal eran practicadas durante todo ese tiempo que duraba esta etapa de investigación o sumario. Luego, entonces, de practicar esas pruebas por parte del fiscal, y miren que siempre hablo del fiscal, el fiscal era, como dije hace un momento, el presidente de esta audiencia, o sea, de esta etapa, él dirigía los hilos de todas las actuaciones procesales que se daban durante esta etapa, violándose lo que hoy en día se conoce como el principio de igualdad de partes, porque en ese momento obviamente que la fiscalía era casi que juez y parte, y por eso era que estábamos frente a un sistema de tendencia inquisitiva. Cuando yo hablo de sistema de tendencia inquisitiva, yo pienso que lo que se les debe venir a ustedes enseguida a la cabeza es lo que pasaba con los procesos de inquisición realizados por la Iglesia Católica durante la época pues, del oscurantismo, en la cual la Iglesia era juez y parte y decidía quién había realizado delitos contra la moral cristiana, y desde ese punto de vista entonces estábamos frente a una situación donde la Iglesia investigaba y la Iglesia juzgaba. Acá en este proceso mixto con tendencia inquisitiva, digamos que es mixto porque tiene algo de acusatorio y lo tiene en la etapa de juicio, donde aparece el juez. Pero es con tendencia inquisitiva porque todas las dos primeras etapas fueron regidas por un ente que funcionaba como juez y parte sin que hubiese separación de esas dos funciones. Desde ese punto de vista tenemos entonces que se ordenaba el cierre de la investigación. Entonces, ¿qué sucedía cuando se ordenaba el cierre de la investigación? Se colocaba el expediente a disposición de todos los sujetos procesales en la oficina o la secretaría común que manejaba las diferentes fiscalías, sean locales o seccionales, y lo que hacíamos los sujetos procesales era acudir a esa secretaría, conocíamos los elementos probatorios que existían. Fíjense que hasta ese momento es donde realmente se viene a conocer cuáles son las pruebas que se practicaban. Es decir, había una cantidad de pruebas que se iban practicando a espaldas casi que de la defensa y del procesado sin que ellos conocieran la existencia de las mismas, lo que hoy en día es impensable en la ley 906, porque en la ley 906 para que la prueba pueda nacer es necesario que se pueda dar o se dé ese principio de contradicción de partes. Entonces, en esa ley 600, en ese momento era que se conocía cuál era el acervo probatorio que tenía la fiscalía y las partes emitían, si se me permite utilizar el concepto, emitían, digamos, una opinión acerca de cómo se podía, por parte del fiscal, calificar ese mérito sumarial. Luego, entonces, la fiscalía hacía lo que se llamaba la calificación del mérito sumarial. ¿Qué es la calificación del mérito sumarial? Como su nombre lo indica, es la calificación del mérito probatorio que se había recaudado en esa etapa sumarial, es decir, en ese sumario. Entonces, en ese momento se cogía por parte del fiscal
los expedientes, es importante señalar que este es un sistema que era totalmente escritural, incluso se llevaba en 2 cuadernos, cuaderno original y cuaderno de copia, y todas las pruebas que se daban iban a parar ahí mismo en el expediente. Eran unos expedientes voluminosos en los cuales se iban almacenando todas las pruebas que se iban dando en todo el proceso. Entonces venía la fiscalía, revisaba todo ese acervo probatorio y si consideraba que era suficiente, se decidía de 2 maneras. Se decidía o la resolución de acusación o la preclusión. Si se ordenaba la preclusión, el proceso terminaba. Es decir, la preclusión daba por terminado el proceso porque hacía tránsito a cosa juzgada. Diferente a como pasaba en la etapa de investigación previa, en donde un proceso podía darse una resolución inhibitoria, pero eso no hacía tránsito a cosa juzgada de carácter material, sino a cosa juzgada de carácter formal, y en cualquier momento se podía retomar nuevamente la investigación con una prueba sobreviniente que llegara y ordenaba la reapertura del proceso. Acá no, bueno, hasta que tuviera la posibilidad del proceso de prescribir, obviamente, aunque después de prescrito no se podría reabrir. Pero acá no, acá miren que lo que sucedía con la preclusión era que se decidía terminar el proceso y cualquier medida cautelar que se hubiese ordenado en el transcurso del proceso, como podría ser, por ejemplo, la privación de la libertad de la persona por una medida de aseguramiento o cualquier tipo de medida que se hubiese ordenado de carácter patrimonial en desarrollo de esa acción civil o demanda civil que se presentaba, quedaba en ese momento terminada y la persona ya quedaba, digamos, sin ninguna investigación, o por lo menos en ese caso, o esa investigación frente a esa persona moría, porque sabemos que no se puede investigar 2 veces a alguien por el mismo hecho. Ya lo que tiene que ver con la resolución de acusaciones era todo lo contrario, era lo que se conocía como un llamamiento a juicio. Ya la fiscalía lo que hacía era que consideraba que con esa información se podía ir a juicio ante un juez, el cual ya la fiscalía entonces perdía en ese momento sus funciones jurisdiccionales en cuanto a decidir aspectos dentro del proceso y se convertía ahí sí en igualdad de partes con la defensa para en el juicio oral tratar de demostrar o establecer con las pruebas que ya tenía toda la posibilidad de demostrar primero la existencia del hecho y segundo la responsabilidad de la persona que estaba siendo investigada. Entonces la resolución de acusación era ya el llamamiento a juicio para iniciar la investigación. Iniciar la etapa de juicio. Claramente existe una connotación importante en lo que era la resolución de acusaciones y es que con la resolución de acusaciones se suspendían los términos prescriptivos. Es decir, cuando quedaba ejecutoriada esa resolución, se suspendían los términos prescriptivos. Hay un punto que me parece que es importante señalar y es que la calificación del mérito sumarial, sea con resolución de preclusión o resolución de acusación, ambas eran resoluciones de carácter interlocutorio, por lo tanto, eran susceptibles de la presentación de recursos, como sería el recurso de reposición y el recurso de apelación, reposición que resuelve el mismo fiscal y recurso de apelación que resolvía el superior jerárquico del fiscal que tomaba la decisión. Y desde ese punto de vista, entonces, hasta que no se resolviera por parte de ese superior jerárquico, no quedaba ejecutoriada esa resolución de acusación o esa resolución de preclusión. Bien, siguiendo entonces con el trámite del proceso, una vez se daba ese llamamiento a juicio, sabemos que si hablábamos de preclusión, hasta ahí ya no tenemos que analizar juicio, pero si se daba ese llamamiento a juicio a partir de la resolución de acusación, ya se daban entonces 3 nuevas actuaciones o subetapas dentro de lo que se conocía como la etapa de juicio. La primera era el traslado del artículo 400. ¿Qué sucedía? Llegaba el expediente a la Secretaría de los Juzgados, la Secretaría de los Juzgados lo que hacía era que sometía el proceso a reparto, el proceso quedó en uno de los juzgados de acuerdo a su competencia, sea juzgados penales municipales, o sea, penales de circuito o especializados, cualquiera haya sido el delito que se esté investigando. Ese proceso llegaba a donde el juez, que abocaba el conocimiento, es decir, aceptaba seguir el conocimiento del proceso y
desde ese punto de vista, desde el momento que abocaba el conocimiento, emitía un auto por medio del cual ordenaba el traslado del artículo 400. Se llama así porque estaba en el artículo 400 de la ley 600 desde el año 2000. Y era un periodo o un tiempo en donde el expediente se dejaba a disposición de los sujetos procesales, y los sujetos procesales tenían la posibilidad de acudir y revisar el expediente para determinar si en las dos primeras etapas o si en la etapa anterior, que era la etapa de instrucción o sumario, se había dado algún tipo de nulidad. Y al mismo tiempo, en ese momento, se daba una solicitud de pruebas que se podían hacer en la etapa de juicio. Es decir, si de pronto la fiscalía consideraba que no eran suficientes las pruebas que tenía hasta ese momento, podía solicitar más pruebas. Y si la defensa consideraba que necesitaba otras pruebas, o necesitaba hacer algún tipo de pruebas para poder determinar la no participación de su defendido en los hechos, o la no existencia del hecho, cualquiera que haya sido su estrategia defensiva, ese era el momento en que debía solicitar esas pruebas. Una vez terminado ese término o ese periodo de traslado al artículo 400, el juez ordenaba la fecha para la realización de la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria, fíjense que este es un nombre que el nombre de audiencia preparatoria sobrevive en la ley 906, aunque tiene unas connotaciones algo diferentes. Hay algunas cosas que son similares, pero tiene algunas connotaciones diferentes. ¿Qué se hacía en esa audiencia preparatoria? Primero se resolvían las nulidades. Es decir, todas las nulidades que se hubiesen invocado durante el traslado al artículo 400 tenían que ser resueltas por el juez en la audiencia preparatoria. Y lo segundo era que el juez decretaba las pruebas que iba a practicar en la audiencia pública. Es decir, el traslado al artículo 400 se pedían nulidades y se solicitaban pruebas. En la preparatoria se resolvían las nulidades y se admitían o no las pruebas presentadas durante el traslado al artículo 400. Luego se fijaba a través de auto la realización de una audiencia pública. Esa audiencia pública tenía unas connotaciones en las cuales lo primero que se hacía por parte de los sujetos procesales era se practicaban las pruebas, porque solicitaban los sujetos procesales, y una vez se practicaban esas pruebas, las partes podían hacer unos alegatos de conclusión, que era algo así como señalarle al juez cómo debía ser su fallo o su sentencia. Todos sabemos que la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. Entonces, lo que sucedía después de la audiencia pública era que el proceso pasaba al despacho del juez. Recordemos que este es un proceso totalmente escritural. Ese nombre audiencia pública, yo a veces bromeo con eso y digo que en la ley 600 la audiencia pública ni era audiencia ni era pública, pero bueno, ese era el nombre que tenía. Y desde ese punto de vista, entonces, el proceso pasaba al despacho del juez, todo el expediente era estudiado por el juez y al cabo de un tiempo, a veces bastante demorado, el juez tomaba una decisión, emitía una sentencia, y la sentencia se daba a conocer a las partes a través de un traslado que se hacía por secretarías. Es decir, se fijaba o se notificaba en la cartelera del juzgado que había salido una decisión, y las partes acudían entonces a notificarse de esa sentencia a través de lo que se conocía como traslado de la sentencia, la cual sabemos que podía ser de carácter absolutorio o podía ser de carácter condenatorio. Entonces, eso era a grandes rasgos, y creo que en pocos minutos pude esbozar lo que se daba en la ley 600, que vemos que es un sistema que en su estructura no es para nada complejo. Tiene, digamos, diferentes aristas que vamos a evaluar ahora que demos una diferenciación entre lo que era la ley 600 y la ley 906, pero que por el momento estoy satisfecho con que se haya entendido cómo esta secuencia de actos concadenados que llevan hasta, desde la noticia criminal hasta el traslado de la sentencia, que, como dijimos, podía ser absolutorio o condenatorio. Bien, las características de los sistemas de enjuiciamiento penal. Vamos a mirar cuáles son las características especiales que diferencian estos sistemas de enjuiciamiento que están en vigor hoy en día en Colombia.
la ley 600, que es el sistema mixto con tendencia inquisitiva, tenemos que tiene prevista una reserva sumarial. ¿Qué significa la reserva sumarial? Que frente a las pruebas había una reserva total que al punto que las partes no conocían esas pruebas practicadas hasta el momento en que efectivamente con el cierre de la etapa de instrucción o sumario se ponía el expediente en la Secretaría a disposición de las partes. Yo como defensor en la ley 600 estaba defendiendo a Juanito Pérez. Yo no sabía nada de cuáles eran las pruebas que realmente tenía la Fiscalía. No podía solicitar a la Fiscalía que me informara de ello porque todas esas pruebas estaban sometidas a una reserva. Posteriormente, vemos que en la ley 906, vamos a tratar de hacerlo mirando en cada uno de los sistemas la misma característica para diferenciarlos de una vez. Vemos cómo ya a diferencia de la ley 600, donde había una reserva sumarial, acá se rige por el principio de la publicidad probatoria, lo que quiere decir que la prueba tiene que ser necesariamente pública. No puede haber ningún tipo de situación donde la prueba esté sometida a una reserva, situación que igualmente acoge la ley 1826, que como sabemos es un sistema penal abreviado, pero que tiene una fuerte tendencia acusatoria. Lo que tiene que ver con la permanencia de la prueba es otra gran diferencia, es importantísimo este tema, ya que, como habíamos dicho, en la ley 600 era prueba cualquier cosa que se recaudaba y nacía como prueba durante el proceso y se llevaba como prueba durante todo el proceso hasta que se decidía con ella. Ahora, en el principio de la ley 906 hay un principio que es el principio de la inmediatez de la prueba o inmediación de la prueba, que quiere decir que el juez no puede o no existe la prueba si no se practica en presencia del juez. ¿Y en presencia de qué juez? Del juez de conocimiento, porque sabemos que las pruebas se practican en etapa de juicio y como ya vamos a ver, es el juez de conocimiento, el presidente de la audiencia de juicio oral y público, que es como su nombre lo indica, una audiencia de conocimiento. Desde ese punto de vista tenemos que el principio de inmediatez de la prueba se contrapone a ese principio de permanencia de la prueba que existía en la ley 906 y ese mismo principio extraído en la ley 1826 como el principio que rige esa práctica probatoria. Otro aspecto importante es que en la ley 906 había un principio de supremacía de la Fiscalía. Esta es una situación que es curiosa porque, como ya habíamos dicho, el fiscal tenía funciones jurisdiccionales. El fiscal era juez y parte en las dos primeras etapas del proceso, que eran la etapa de investigación previa y la etapa de sumario, y desde ese punto de vista, entonces, tenía una supremacía sobre la defensa. El sistema de la ley 906 está montado bajo la idea de que tanto la fiscalía como la defensa están en un pie de igualdad. Existe una igualdad incluso de armas y todas las, aquí, digamos, en ningún momento se puede considerar que uno u otro tengan una supremacía. A veces yo critico porque pienso que eso es casi que en algunos momentos como un saludo a la bandera, pero digamos que en cuanto a la estructura, que es lo que nos interesa en este momento, más allá de las consideraciones personales que podamos tener cualquiera de nosotros, se parte de la idea de que estamos en un sistema que hay igualdad de partes, situación que está traída también por la ley 1826 del año 2017. Otro aspecto importante era que en la ley 600, como ya lo vimos, se daba una acción civil dentro del proceso penal. En la ley 906 no hay parte civil como lo existía en la ley 600. Acá sí sucede algo curioso. Si uno lee la estructura de la ley 1826, parece que reviviera, o parece no, revive realmente lo que es la acción civil, dando la posibilidad de que se instaure o que se haga un pliego de solicitudes de pretensiones de carácter pecuniario por parte de la víctima dentro del proceso penal y no después de la ejecutoria del proceso, de la sentencia condenatoria, sino previo, dentro del transcurso del proceso, se presenta esa acción civil. Entonces, de alguna u otra manera, se revivió por la ley 1826 esa figura de la acción civil. Otro aspecto importante es el que tiene que ver con que la ley 600 es un sistema totalmente escritural. Ya lo habíamos dicho, se lleva incluso se llevaba en dos cuadernos, original y copia. Entonces, si tú ibas a presentar un memorial para solicitar
por decir algo, el impulso del proceso, tenías que presentar ese memorial en original, en copia y en una copia para tu recibido. Es decir, había una dinámica en la cual se llevaban unos expedientes voluminosos en original y copia, y así había que presentarse cada uno de los documentos que se habían dentro del proceso. Ese sistema o esa característica escritural fue eliminado completamente por el sistema de la Ley 906 del año 2004, implantándose un sistema oral, el cual tiene como dinámica especial que se lleva o se realiza por medio de unas audiencias que pueden ser audiencias de conocimiento o pueden ser audiencias preliminares o como sería su orden lógico, audiencias preliminares y audiencias de conocimiento. Para la ley 906, perdón, para la ley 1826, observamos que existe una diferencia muy importante, a pesar de que estamos frente a un sistema que también tiene las características de oral. Ahí de pronto no lo dice la diapositiva, sí rescata algunos aspectos del sistema escritural, porque por lo menos, por citarle un ejemplo, y ya es algo que vamos a ver más adelante, hay una audiencia que se llama audiencia de imputación que se da en la ley 906, esa audiencia desaparece en la ley 1826 y acá se da un traslado del escrito de acusación, es decir, se presenta un escrito o el documento se presenta de forma escrita sin que se verbalice en una audiencia. Y otra cosa importante es que la sentencia también se da por un traslado de sentencia como se daba en la ley 600, es decir, existe sobre este punto también una mixtura, aunque prima la oralidad. Otro aspecto importante es que en la ley 906 prima el principio de legalidad. Quiero hacer una claridad con respecto a esto. Cuando yo hablo de principio de legalidad, podríamos entenderlo como aquel principio que indica que nadie puede ser condenado, nadie puede ser procesado sino conforme a las leyes preexistentes y a los tribunales preexistentes al momento de la comisión del hecho. Sin embargo, aquí la connotación que tiene el término principio de legalidad es que cuando se realiza o se transgrede una norma penal, necesariamente eso debe traer como consecuencia la existencia de una investigación penal y la consecuente sanción a la persona que infringió la norma penal. Esa, digamos, que es la connotación del principio de legalidad en los términos que yo quiero precisar en este punto. Sin embargo, en la ley 906 no existe ese principio de legalidad, o por lo menos se da una excepción de ese principio de legalidad en el sentido de que puede existir un principio de oportunidad. Aclaro, no es que no exista, o sea, sigue existiendo la obligatoriedad por parte del Estado de realizar una investigación y una sanción a aquella persona que quebrante con su comportamiento las conductas jurídicamente tuteladas por el legislador a través de las normas de derecho penal. Sin embargo, tenemos claro que existe la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la Fiscalía, quien es el depositario de ese ius puniendi del Estado, pueda en algún momento dado renunciar a la persecución penal a través de la figura del principio de oportunidad. Entonces, desde este punto de vista, el principio de oportunidad no es una cosa diferente que la posibilidad que tiene el Estado por intermedio de la Fiscalía de un momento dado no llevar un proceso o no llevar a una persona hasta la aplicación de una sanción penal, así se tenga claridad que esta persona es la que realizó un comportamiento jurídicamente relevante y protegido por las normatividades de derecho penal. Un ejemplo muy claro de esto, y yo creo que el país entero lo conoció, fue los principios de oportunidad que se dieron con fundamento en lo que se llamó el carrusel de la contratación en Bogotá, que fue, digamos, casi que el estreno de esa figura, en donde varias personas que están vinculadas a ese proceso decidieron declarar y a cambio recibieron que el Estado, frente a unas determinadas conductas, renunciara el ejercicio de la acción penal con ellas. Esa figura también existe en lo que tenemos o en lo atinente a la ley 1826. Y el último aspecto, y es importantísimo, es que la ley 906, habíamos dicho que en la ley 600 el fiscal tenía funciones jurisdiccionales,
En la ley 906, a partir del acto legislativo 003 del año 2002, se le quitaron esas funciones jurisdiccionales a el fiscal y se radicaron en un juez nuevo que no existía antes, que se llamó el juez de control de garantías. Es entonces el juez de control de garantías el depositario de todas aquellas funciones jurisdiccionales que con antelación a la ley 600, a la ley 906, es decir, en la ley 600 y hacia atrás, estaban en cabeza de la fiscalía. Esa figura también existe en la ley 1826, o se permanece esa figura en la ley 1826. Es importante, y aquí quiero precisar este punto, ustedes, la ley 1826 está integrada a la ley 906, es decir, hace parte, digamos que los artículos que trae la ley 1826 se sumaron a los artículos que ya traía la ley 906, una modificación directa de la ley 906 a manera de adición, en la cual se trajo un nuevo procedimiento especial para algunos de los delitos que ustedes encuentran en la ley 599 del año 2000 y que de forma puntual esos delitos se deben seguir por un procedimiento abreviado, pero en aquellos aspectos que no estén regulados o no están regulados por la ley 1826, todos esos aspectos van a estar regulados por la ley 906, por lo tanto el sistema abreviado es un sistema también de naturaleza acusatoria, aunque como ya vimos tiene algunos vestigios de lo que fue el sistema de la ley 600, como es algunos aspectos de escrituralidad y es el ejercicio concretamente de la acción civil dentro de la acción penal. Vamos a ver cuáles son los sujetos que participan en los diferentes sistemas de enjuiciamiento. Ya en el diálogo que he tenido con ustedes hasta ahora he podido adelantarme en el sentido de determinar que en el sistema penal mixto con tendencia inquisitiva existía una figura primordialmente del fiscal, el cual en las dos primeras etapas del proceso era el juez y parte. Posteriormente existía también la figura de la defensa, que obviamente se debe garantizar, y eso es un principio constitucional, el derecho de defensa a todas las personas que están siendo procesadas en Colombia. Otro punto importante es lo que tiene que ver con la parte civil. Ya habíamos dicho que había la posibilidad de que la víctima se constituyera, o la víctima o el que había recibido perjuicios por una determinada situación, se constituyera parte civil dentro del proceso. Tenemos también que, como tenía naturaleza o connotaciones civiles, podía haber un tercero civilmente responsable. Vamos a suponer, a manera de ejemplo, yo como propietario de un vehículo o dueño de una determinada empresa que tiene unos vehículos, vamos a suponer, yo soy el gerente de la Coca-Cola y uno de los camiones de la Coca-Cola atropellaba a un niñito y lo mataba, y había de pronto un proceso penal por un homicidio culposo. Entonces, la víctima se podía, por medio de un abogado, los padres por lo menos del menor, por medio de un abogado se podían hacer parte civil dentro del proceso y demandaban no solamente al operario o al chofer de la Coca-Cola, del camión de la Coca-Cola que mató, sino también a la Coca-Cola y concretamente a la empresa como tal, la persona jurídica, como tercero civilmente responsable. También existía un procurador o una procuraduría, la cual emitía conceptos dentro del proceso, tenía casi que las mismas funciones que existen hoy en la ley 906, y existía un juez, simplemente. El juez que era el gerente o el presidente de lo que era la etapa final, que era la etapa de juicio. La ley 906 ya trajo nuevas figuras. Se tiene que, sigue o subsiste el fiscal, subsiste la defensa, ya la parte civil no se llama parte civil, sino víctima, que se puede hacer valer a través de un representante que se conoce como representante de víctimas. Tenemos el Ministerio Público, que es pues la Procuraduría. Tenemos el juez de control de garantías, que no existía en la ley 600, fue una figura que creó, y ya lo vamos a ver más adelante, el acto legislativo 003 del año 2002. Y tenemos también la existencia de un juez de conocimiento que es similar a ese juez que aparecía en la ley 600 y es, digamos, el que está encargado de emitir la sentencia, ¿no? Él participa en la etapa de juicio y este es el encargado de emitir la sentencia, y como otra función importante o algo importante también, como ya habíamos dicho, es que frente a él es que se tiene que practicar las pruebas. En el sistema abreviado, como ya habíamos dicho, es un apéndice
de la ley 906 y en ese sentido tiene las mismas partes de lo que sería la ley 600. Sin embargo, yo insisto que en lo que tiene que ver con la víctima ha variado la función, porque ya la víctima puede hacerse parte dentro del proceso a través de una demanda, casi que reviviendo esa figura de la parte civil que existía en el sistema de la ley 600. Bien, desde este punto de vista tenemos entonces claro que las diferencias sustanciales que existen en estos sistemas se dan no solamente a partir de las características que tuvo cada uno en cuanto a la oralidad, en cuanto al juzgamiento, en cuanto a la posibilidad de que exista una separación, y ese es lo que yo quiero hacer más énfasis acá. Cuando yo hablo de un sistema es acusatorio porque hay una separación clara entre la función de investigar y la función de juzgar. Miren que la ley 600 con tendencia inquisitiva era un sistema de carácter inquisitivo porque en un momento del proceso se confundía las funciones de investigación con las funciones de juzgador. Miren que el que calificaba el mérito sumarial era el fiscal. Es casi como si yo mismo me calificara mi propia tarea. Tenía la función de investigar, recaudar pruebas y luego yo mismo me sentaba y calificaba si efectivamente las pruebas que yo recaudé eran suficientes o no. Ahora no, ahora en la ley 906, que es un sistema mixto con tendencia, un sistema, acusatorio, necesariamente ese sistema obliga a una separación de las funciones de investigar y acusar, y esa separación tajante que existe entre la función de investigar y acusar que hay en el sistema acusatorio da lugar a que las partes tengan la posibilidad en todo el proceso de actuar de forma independiente y con igualdad de partes. Bien, muchachos, entonces desde ese punto de vista es básicamente esto que le estoy mencionando, los puntos más importantes de lo que sería la naturaleza de esta diferenciación que existe entre los sistemas punitivos que en la actualidad se dan en Colombia. Y es importante desde todo punto de vista que tengamos clara esa diferenciación para entrar a mirar todo lo concerniente a esa separación que existe entre la función de investigar y acusar, y ya vamos a ver cada una de las figuras que trajo el acto legislativo 03 del año 2002. Por lo pronto voy a suspender a este momento, haremos un futuro video en donde hablaremos de esos cambios que se dieron a partir del acto legislativo 003 del año 2002, y concretamente vamos a revisar la figura del juez de control de garantías, que a mi juicio es una de las grandes conquistas que tuvo el sistema penal acusatorio en Colombia. Agradezco a todos ustedes su atención y hasta una próxima oportunidad.